Bendiciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el país donde te encuentres. Que Dios le bendiga grandemente. Aquí desde Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela, Costa Rica, y a través de las ondas de Libertad Radio, le saluda el pastor Henry Ugalde con el tema, el sermón, el versículo que el sistema no quiere que tú leas. Y empezamos orando como siempre. Señor, pon en nosotros y en mí especialmente palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Guíame, Señor, en esta exposición que quede entendible, que sepamos, oh Dios, que tú vives en nosotros, que no tenemos que buscarte fuera, que tú eres nuestra guía y el que nos guía por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú eres tres veces santo, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres el único y verdadero Dios en quien podemos confiar. Tanto, Señor, que no dependemos del dinero, sino de lo que tú provees y tú eres nuestro proveedor. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, empezamos con esta pequeña introducción de la sospecha. Eh, este es un mensaje para transmitirse libremente a través de cualquier medio de comunicación al público en general. Los animo a escuchar hasta el final. No empiece un momentito y ahí hace pausa y quitas este video, no. Yo lo animo a que lo escuche hasta el final porque hay mucha revelación aquí que tú tienes que saber. Entonces, hermano, no apague, siga adelante. Como le digo, este es un versículo o más bien un mensaje que tiene que escuchar la mayor cantidad de gente posible. Quizás vas a escuchar palabras que te van a causar una incomodidad mental, porque vas a escuchar algo distinto a lo que siempre has pensado, a lo que siempre has creído, y no se alinean perfectamente con lo que tú quieres para tu vida. Yo no presumo, yo no soy presumido, aunque algunas veces lo he sido, pero cuando lo he sido, yo le he pedido perdón al Señor. Si presumo, lo hago ahora del Señor Jesucristo. Pero mucho de lo que les comparto hoy ha venido a mí por revelación. Esto no lo he encontrado yo en ningún texto, sino que ha venido a mí por revelación de parte del Señor. Y mi interés es únicamente darlo a conocer como siempre, de manera gratuita, acordándome de las palabras de Jesús en Mateo 18, que dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y aquí viene la pregunta que nadie se atreve a formular. ¿Existe un versículo, una frase, una declaración de Jesús tan poderosa que, si se entendiera de verdad, derrumbaría toda una estructura de poder religioso construida durante siglos? Existe ese versículo, lo vamos a ver aquí hoy en este día y a través de las escrituras. Y te lo digo con seriedad, con toda seriedad, sí existe. Y muchos quizás lo han leído, pero pocos lo han asimilado con todas sus consecuencias. Es como si hubiera estado allí a la vista de todos, pero cubierto por una capa de enseñanzas, tradiciones e intereses que lo han hecho invisible. A nosotros desde niños nos enseñaron un guión bien definido. Y este guión dice o decía que para llegar a Dios
Debes ir a un lugar sagrado, arrodillarte ante símbolos, pagar tu cuota, hablar a través de un mediador, sentirte indigno y esperar que alguien autorizado te abra paso. Nos formaron en una entidad o en una identidad de pecador débil, separado, necesitado de puentes que otros cobran. Esa es la matriz en la que crecimos. Pero un día de tantos que usted pasa escudriñando las escrituras, al leer sin anteojos prestados, encontramos estas palabras que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 21. Siendo preguntado por los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, le respondió: el reino de Dios no viene con apariencia exterior, ni dirán mirad aquí o mirad allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros o está dentro de vosotros. Y junto a este versículo, otro versículo que da un golpe demoledor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3:16. Pero también nos vamos a segunda de Corintios 6:16, que dice así la escritura: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. Y aquí yo digo: el que tiene oídos que oiga. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, no dejes que el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, se siente en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Ojo a esto que acabo de decir. ¿Quién te sienta ahí en el trono de Dios, que es tu propio corazón? Este es el pasaje incómodo, el versículo que el sistema prefiere minimizar. La conexión con lo divino no empieza afuera, empieza adentro, estimado hermano. Y hoy, con temor reverente, pero con valentía, lo vamos a desentrañar. Y este es un relato que nos vendieron. El modelo de Dios lejos, un puente que pagar. Eso es lo que siempre nos enseñaron a nosotros desde niños. Un Dios distante, pero que para llegar a Él tienes que pasar por un montón de obstáculos y barreras y también pagar. Durante generaciones se nos presentó una geografía espiritual muy clara. Escuchen, hermanos, esta geografía espiritual. Dios arriba, lejos, un lugar especial, inaccesible. Y tú abajo, pecador, indigno, separado, incapaz. El puente, un lugar físico, un rito, un mediador, un intercesor, corredentoras, una ofrenda, una institución que controla el acceso al reino de los cielos. Ese modelo genera tres emociones constantes. Escúchenlo, hermano. Culpa es la primera. Nunca eres suficiente. Miedo. Sin mediación estás perdido. Y la última, dependencia. Necesitas que otros gestionen tu relación con lo divino. Usted necesita a alguien que lo acerque a Dios, pero no por tus medios, sino por los medios de otro. Eh, el intercambio que se produce
A cambio de esa dependencia, recibes, escuche, a cambio de esa dependencia recibes certeza institucional. Alguien te dice qué hacer, cómo, cuándo y cuánto. Pierdes libertad interior, pero ganas seguridad externa. Y esa es la trampa. Cambiar la conexión viva con Dios por pertenencia a una estructura que se presenta como indispensable. Tenemos que comunicarnos con Dios. Mi espíritu clama y gime y dice, Abba Padre, de espíritu a espíritu. Y para eso tú no necesitas una estructura, una fundación, una organización con miles de personas para hacer que tú te conectes con Él. Y la verdad que desafía el relato. Lucas 17, 20 al 21. Dice que el reino no viene con apariencia exterior, sin señal visible. Jesús responde a los fariseos que esperaban ver un reino visible, político, geográfico, con símbolos de poder. Su respuesta es radical. No, no. El reino de Dios no viene con apariencia exterior. Otras versiones dicen no viene con observación. Es decir, no se localiza con el dedo, no se reduce a un escenario material. Y por allá en primera o segunda de Pedro dice que nosotros somos una casa espiritual, piedras vivas. Entonces, ¿qué significa que no se puede señalar un lugar y decir aquí está el reino con exclusividad sobre otro lugar? Ni Roma, ni Guatemala, ni una catedral, ni un templo de piedra, ni una sede, ni una cuenta bancaria. El reino de Dios no se geocaliza, se habita en el Espíritu. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Está dentro de nosotros. Tu ubicación es desafiante. La frase griega que se usa ahí es entos imón. Significa en el interior de ustedes, en el corazón, en la esencia del ser redimido. No dice estará ni está ya, está presente en vosotros. ¿Cuál es la consecuencia inmediata? Si está dentro, no necesitas salir a buscarlo afuera como si fuera ajeno. No necesitas permiso de nadie para evitarlo. No necesitas pagar para acceder a lo que ya es morada por gracia. 1 Corintios 3:16 nos da la confirmación de que somos templo de Dios, no clientes, somos templo. No sabéis la pregunta que revela la ignorancia impuesta. Pablo no lo dice como novedad esotérica, lo pregunta como algo que deberían saber y la gente no lo sabía. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Alguien nos había mantenido en la ignorancia de su propia identidad, a como hoy algunos siguen totalmente ignorantes de qué es lo que son ante Dios. Sus hijos, somos sus hijos, hijos que hemos sido adoptados, comprados a precio de sangre, imagínense. Y somos el templo, somos la morada, no somos un mercado. Un templo es donde Dios habita. Siempre fue así. No donde se comercia el acceso. Y al respecto, Jesús mismo volcó las mesas de los que hacían negocios en el templo. Y dijo, esta es la casa de mi padre, no morada de sinvergüenzas. Sois templo. No tenéis un templo externo al cual acudir. Sois el lugar santo.
El Espíritu mora en vosotros. La presencia no es esporádica, un día sí y un día no. Es un recinto especial, estimado hermano. Es residente en el creyente. ¿Y cómo viene la llenura del Espíritu Santo? Entre más se meta usted con Dios, entre más conozca su palabra, Dios más le va a dar. Y más se le va a exigir también a usted. Esto cambia todo. Si yo soy templo, la conexión no requiere un desplazamiento físico ni mediación institucional. El acceso está diseñado, o, ¿cómo lo puedo decir? El acceso está en el diseño mismo de mi ser regenerado. Ahí salió una frase bonita. Mi ser regenerado. Ahí está el acceso, en el diseño mismo de mi ser regenerado. El origen de la chispa, imagen y soplo. En Génesis 1:26 está la huella divina en el diseño. Cuando dice en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No somos producto de la nada, sin marca. Llevamos el sello del Creador. Esa chispa no se compra, no se alquila, no se otorga por decreto humano, es constitutiva de lo que somos. Génesis 2:7, es soplo que viene de lo alto, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre ser viviente. La vida espiritual no es añadido externo, proviene del soplo directo de Dios. No necesitamos que un intermediario nos conecte con la fuente, ya que ya nos dio existencia a nosotros. La imagen y el soplo son don previo, regalo de nacimiento, no es mercancía. Y por eso nosotros obtenemos la gracia, que no se compra, que no se negocia. Dice Efesios 2 del 8 al 10, por gracia sois salvos, por fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El sistema del miedo suele presentarlo en la relación con Dios como transacción. Das algo, recibes algo. Pero Pablo corta toda lógica comercial en este versículo. Por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no procede de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero aquí entramos en otro tema, o somos salvos por gracia, o somos salvos por obras, y yo que muchos ¿cómo le digo? Entran en conflicto en las redes sociales por este tema. Pero es que el que ya fue liberado, el que ya fue salvo, el que ya se humilló y confesó sus pecados al Señor, inmediatamente recibe el perdón de pecados. Y la Biblia dice que por sus frutos se conoce. Entonces, ¿cuáles son los frutos? Las buenas obras. Y las buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, o sea, que ya existían, que solo tenemos que caminar por ellas. No se compra con dinero, ni con diezmos obligatorios como rescate, ni por nuestros propios méritos. No se merecen. Nosotros no merecemos nada. Lo que merecíamos era el infierno, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Mm? No, no se merece, es gracia, y gracia quiere decir favor inmerecido. No se controla, viene de Dios directo al corazón del creyente. Por eso la escritura dice que nosotros recibimos el perdón de pecados por medio de la fe. Tú lo puedes buscar ahí en Hechos 10:43, Hechos 26:18. Ahí está el verdadero significado de Juan 20:21 al 23. Por el anuncio del Evangelio, el que cree el Evangelio inmediatamente recibe el perdón de los pecados. ¿Mm? Hechura suya, dice la escritura,
creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos obra de Dios, no de una institución. La pertenencia primera es al Creador, no a una organización humana. El sistema teme que tú entiendas esto, porque si la salvación es don gratuito, el mercado de la salvación se derrumba. Hasta ahí llegó la venta de la salvación, las indulgencias y todo ese montón de cosas que el hombre ha querido meter a través de los siglos para que tú intentes comunicarse con Dios. Pero si Dios está contigo, dice la Escritura, ¿quién contra ti? Y si tú tienes el Espíritu Santo, ¿por qué tienes que ir a buscar fuera si ya lo tienes adentro? Hechura suya, creados en Cristo Jesús. Pero hay algo más que dice la Escritura. Cuando Jesús dijo, consumado es, dice que el velo del templo se partió en dos, de arriba hacia abajo. Lo que le llamamos el velo roto es un acceso sin barreras. Y el momento, fue un momento clave, la muerte de Cristo y el velo rasgado. Y he aquí dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Y qué era ese velo? El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. El acceso a la presencia estaba cerrado, restringido, solo para unos pocos autorizados, el sumo sacerdote, una vez al año, y amarrado, ¿verdad? Porque por aquello tenían que sacarlo ya muerto. Rasgado de arriba a abajo, Dios inicia la apertura, porque si fuera de abajo, de arriba sería el hombre, pero es Dios mismo. No fue rasgado de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue obra humana forzando la entrada, no. Fue Dios quien dijo, yo lo hago. Ahora el acceso queda sin obstáculos, sin barreras. Ya no hay, ya no hay separación institucional ni física entre el creyente y la presencia divina. El acceso quedó abierto para siempre. Yo deseo, hermano, que usted escuche esto, pero con este mensaje yo no estoy diciendo que no tienen que congregarse, claro que sí. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y tanto más viendo que el día del Señor se acerca. Y el Salmo 133:1 dice también, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque ahí nos ayudamos mutuamente. Ese es el sentido de ir a congregarnos a una iglesia, aparte del primer fin que es adorar y alabar a Dios, también ahí mostrar nuestro amor hacia los más necesitados. Si nos sobra, nosotros tenemos que dar al que no tiene y estar en las mismas condiciones, según dice, según de Corintios capítulo 8, en la ofrenda generosa. Entonces, hermanos, el acceso quedó abierto para siempre y nos podemos acercar con libertad. Acudamos con confianza al trono de la gracia. Después del velo rasgado, Pablo escribe la consecuencia práctica. Acudamos, dice Pablo, pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para ayuda oportuna. Entonces hagámoslo con confianza, sin miedo, sin sentirse intruso, sin necesidad de alguien que nos presente. Acudamos, verbo directo, cada uno por sí mismo, no que otro me lleve, ¿no? Para eso yo ejerzo mi fe. ¿M? Cada uno presente a sí mismo, al trono de la gracia, el lugar donde se recibe favor, no juicio de cobro. Pero ¿qué hace el hombre? Mateo 23, versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos, oiga lo que dice, ni con un dedo quieren moverlas. ¿Cuántas veces he visto yo eso?
Pregúntate, ¿cuáles son esas cargas pesadas? La respuesta podría ser doctrinas, objetos, obstáculos, barreras, etcétera, etcétera. No dice, buscad un mediador humano para que os acerque. El mandato es personal y directo. Si el sistema te enseña que no puedes acercarte sin su permiso, la palabra te dice, acércate con confianza porque el velo está roto. Un solo mediador, no una cadena humana. Este es un versículo bíblico que muchas iglesias quisieran desaparecerlo de las escrituras, pero ahí está. No, no lo podemos esconder como muchos otros más que nos alumbra el camino verdadero. Un solo Dios y un solo mediador, Cristo Jesús. Punto, no hay más. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Muchos se han memorizado este versículo, claro, pero otros aún no lo entienden o no lo han oído o no lo saben. Y este es el versículo que más incomoda toda estructura que se presenta como un puente necesario y que quisieran desaparecer de las escrituras. Si solo hay uno, cualquier otro que se presente como indispensable se coloca en competencia con Jesucristo o sería un falso. ¿Mm? ¿Qué significa en la práctica? No una jerarquía como mediación necesaria. ¿Mm? No un sacerdocio humano como único canal. Cristo es el único, suficiente y definitivo. Toda otra función es de servicio, enseñanza y acompañamiento, nunca de control de acceso. ¿Mm? ¿Cómo vamos hasta aquí? Hermanos, espero que esto les sirva para que muchos despierten, para que no se conviertan en religiosos, fanáticos religiosos, sino que sigan a la palabra de Dios y la obedezcan así como es ella, sin quitarle, sin añadirle. Un solo intercesor, Romanos 8:34, otro versículo que quisieran desaparecer. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que intercede, ¿verdad? ¿Quién nos condenará? Cristo Jesús es el que murió, más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La intercesión que cuenta ante el Padre la realiza el Hijo resucitado. No necesita ampliación o amplificación humana. No necesitamos acumular oraciones de otros para ser escuchados. El que está a la diestra ya intercede por ti. ¿Escucho eso? El que está sentado a la diestra de Dios ya intercede por ti. Consecuencia, nadie puede decirte tu oración no llega a Dios si no pasa por mí o si no pasa por nosotros. No puede decir eso nadie en esta vida. Eso sería mentira contra Romanos 8:34. El cielo escucha por mérito de Cristo, no por afiliación humana. Nadie puede decirte fuera de nuestra iglesia no hay salvación. Eso es una gran mentira, porque la Biblia dice en Juan 3:16 que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice que cree en una organización religiosa. Nadie dice, nadie, dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Y también la Biblia dice que hay un solo Salvador y un solo camino. Y entonces, ¿qué hacemos con los que se presentan como corredentores o corredentoras? Porque Hechos 4:12 dice, y en ninguno o en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Un solo nombre, no una institución. Un solo Salvador, no una organización. Juan 14:6, camino, verdad y vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nadie es nadie. Entonces no puede haber otro nombre. Yo lo siento mucho, hermano religioso. Usted que le ora y le reza a las imágenes, creyendo que le escuchan, que puedan interceder o que pueden mediar ante Dios. Si la Biblia dice en Juan capítulo 4, versículo 22 al 24, que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo le vas a hacer una estatua al Espíritu de Dios? Usted puede entender eso, hermano. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un solo camino, no una multiplicidad de vías institucionales. Hay muchos caminos, dicen unos, pero no, hay uno solo. No necesitas recorrer muchos caminos, ni pertenecer a muchas estructuras. En Cristo, camino único, estás conectado directamente con el Padre. Yo conozco gente que en todas las iglesias se ha bautizado por aquello, ¿verdad? Que alguno de los tantos no sirva. Pero la Biblia dice un solo bautismo, pero un solo bautismo de una persona que se arrepintió, que confesó sus pecados y se convirtió a Cristo. Una vez y para siempre. No, ya ese es válido, ya no tiene que repetirlo. Ya públicamente hizo la demostración que ahora es un cristiano, que ahora sigue a Dios, que ya no, aunque esté en el mundo, ya no le pertenece al mundo. Ahora anda según el Espíritu y no según la carne. La estrategia del miedo, aquí podemos hablar de la estrategia del miedo versus la palabra de Jesús. Lucas 8:50, mire lo que dice el Señor. No temas, cree solamente. ¿Cómo les cuesta tanto a la gente creer y el obedecer? Si Éxodo 24 dice, no te harás escultura alguna, ni imagen de lo que está arriba en los cielos, ¿por qué siguen haciéndolas? Ustedes sabían que una consecuencia directa de la desobediencia y de entrar en la idolatría es caer en la inmoralidad sexual. Ahí se lo dejo para que lo estudien, porque no es parte de este tema. Crees solamente. El sistema se sostiene sembrando miedo, miedo a estar fuera, miedo a no pagar, miedo a no pertenecer a tal o cual organización. Jesús responde con fe personal y confianza. Apocalipsis 21:8. Encabeza la lista los cobardes, en los que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes, imagínense. Si usted no es cobarde porque usted confía en Dios, si usted no es cobarde es porque usted no es idólatra, porque todo idólatra es cobarde, porque pone la confianza en cualquier otra cosa que no es el Señor. O sea, le teme a lo que está adorando. Temor significa servir, adorar y obedecer. Y esas tres cosas en señal de respeto, solo nuestro Dios, nuestro único y verdadero Dios, la merece. Tres cambios que el sistema operó. Búsqueda interior, cambiada por obediencia externa, rituales y apariencia. Conexión personal, cambiada por pertenencia colectiva, identidad grupal sobre identidad espiritual. Escuchan lo que estoy diciendo, le pongan atención a esto. Si usted me quiere decir algo, escríbame al correo confía57@yahoo.es, pero sin ofender. Tú me puedes decir, Henry, pastor, usted estás equivocado. Entonces señálemelo con la Biblia y respetuosamente. Y yo no soy de los que me cierro, soy una persona que escucho el mensaje o la corrección y si está en la verdad la acepto. Libertad espiritual, cambiada por dependencia institucional, necesidad de aprobación.
Entonces viene la pregunta incómoda. ¿Rezar para conectar o para mantener el orden? La pregunta que cada uno debe responder sin presión. Nos enseñaron a rezar realmente para conectar con Dios o para mantenernos dormidos, culpables y dependientes de su negocio. ¿Entendieron la pregunta? Se la voy a repetir. Nos enseñaron a rezar realmente para conectar con Dios o orar o para mantenernos dormidos, culpables y dependientes de su negocio. No acuso a toda persona religiosa ni a toda oración. Distingo entre oración viva de fe y repetición ritual que adormece, porque usted las puede distinguir muy fácilmente. Oración verdadera es aquella donde tú tienes un diálogo libre, sincero, directo, que despierta. Y la oración mecánica formula que calma la conciencia, reproduce dependencia y no transforma el corazón. Nunca la va a transformar porque es una repetición vana. Ese es el peligro de la repetición sin vida. Jesús advirtió contra repeticiones vanas como los gentiles, que piensan ser oídos por su mucho hablar, dice Mateo 6:7. El sistema prefiere, claro que sí, prefiere repeticiones que cuestionamientos. A ninguna institución eh, le sirve que usted lo cuestione, que sea como los hermanos de Berea, que todos los días escudriñaban las escrituras para ver si lo que escuchaban era cierto. ¿Por qué? Porque el que cuestiona, hermano, es un despierto o despierta, y el que despierta ya no se deja manipular. Entonces no permita usted que lo manipulen. Cuando usted vaya a una iglesia, eh, escuche todo lo que oyó. Si de momento no tiene luz, llévelo a un cuaderno, después lo escudriña, lo estudia a raíz de la palabra, y usted se va a dar cuenta si le están mintiendo o si es una doctrina equivocada. Entonces está el llamado al despertar, hermano, despierta. La Biblia dice en Efesios 5:14, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. El sueño espiritual es vivir bajo creencias prestadas, aceptar sin examinar, no explorar la morada interior. El llamado es despertar, leer por ti, investigar por ti, confrontar enseñanzas con las escrituras. Y para eso usted no puede ser un perezoso que solo tiene comezón de oír. Usted tiene que despertarse, hermano, levantarse y escudriñar las escrituras. No me crea a mí lo que estoy diciendo. Vaya a la Biblia y anote todas esas palabras que ya oyó en esta predicación. Y, y entonces te vas a dar cuenta si lo que estoy diciendo es verdad, o es una suposición, o es mentira, o es una falsa revelación. Juan 8:32 dice: la verdad te hará libre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres de toda imposición, libres de toda doctrina falsa. Las doctrinas falsas son las que dice Jesús que cansan. Por eso él dice: venid a mí todos los que estáis cansados. ¿De qué se cansa el hombre? Si no es de las falsas doctrinas. Entonces, hermano, la libertad no es una institución o no le da vamos a ver, la libertad no la da más bien una institución que te libera. La da la verdad que conoces y que vives. Y esa verdad empieza por reconocer que el reino está dentro, que no está afuera, que el velo está roto, que Cristo es el único mediador, el único intercesor y el único salvador y el único camino. Son 4 puntos, así como son 4 evangelios, así como habla la escritura de los 4 seres vivientes. Y hermano, la Biblia toda es muy clara. Es muy clara, pero no es toda persona que lo entiende, porque para entender las escrituras, usted tiene que ir humillado delante de la presencia del Señor.
con humildad. Y entonces el Espíritu Santo comienza a darte el conocimiento, comienza a darte la revelación. Alabado sea el Señor, bendito sea el que vive. Cristo es el único que te puede salvar. Vamos a recapitular todo lo que les he dicho. El reino está dentro. Lucas 17:21, 1 de Corintios 3:16, 2 de Corintios 6:6 creo que es. La chispa es por creación y gracia. Génesis 1:26, Génesis 2:7, Efesios 2, del 8 al 10. El velo está rasgado. Tenemos el acceso libre. Mateo 27:51. Hebreos 4:16. Un solo mediador, un solo intercesor, un solo salvador y un solo camino. Primera Timoteo 2:5, Romanos 8:34, Hechos 4:12 y Juan 14:6. El miedo vencido por la fe. Escuche bien esto. ¿Qué es lo que vence el miedo? La fe. Lucas 8:50. Despertad y libertad. Efesios 5:14. Juan 8:32. No te pido que rechaces, estimado hermano que me ha escuchado hasta el final de esta predicación. Yo no te pido que rechaces toda comunidad, toda iglesia. Te pido que rechaces la dependencia que te esclaviza. No dejes de congregarte para fortalecerte. Deja de vivir como si tu acceso a Dios dependiera de la estructura y no de Cristo. Y ojo a lo que estoy diciendo, porque yo he visto muchas personas que para hacer cualquier cosa tienen que pedirle primero permiso al pastor. Y yo no estoy diciendo que no haya que respetarlo, claro que sí, pero en el lugar donde él aconseja y donde él predica. Porque, ¿cómo voy a llamar a un pastor yo siendo cristiano para ir a orar por un enfermo y llamar al pastor a las 12 de la noche, 1 de la mañana? Pastor, ¿puedo ir a sacar un demonio? ¿Puedo ir a orar por una persona enferma? Se supone que sí, porque ya tú tienes al mayor, al grande dentro de usted. Tú tienes el Espíritu Santo y tienes el poder que Dios te ha dado, según dice Lucas 9:1. Habiendo reunido a los 12, le dio poder y autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Amén, hermanos. Entonces, deja de vivir como si tu acceso a Dios dependiera de la estructura y no de Cristo. Hermanos, el versículo que intentaron ocultar está frente a ustedes. El reino de Dios está dentro de vosotros, no afuera. No lo busques lejos, lo tienes cercano. No lo busques afuera, lo que tienes dentro de ti. No lo compres, no pagues por eso, no lo pidas prestado, ¿ah?, a otro. Despierta, reconócelo, vive desde ahí. Porque cuando descubres que eres templo, cambia todo. Ya no pagas por acceso, ya no vives de culpa, ya no obedeces por miedo, vives en libertad, en conexión directa con el Padre por Cristo, en el Espíritu Santo. Que así sea, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Nos vemos próximamente en otro programa, Jesús, Luz de Vida. Les abraza, les quiero. Pastor Henry Ugalde, a disposición de ustedes, a su servicio. Que Dios me los bendiga grandemente.